Ha caído un hombre allá y me gustaría saber cómo está de salud. Una mujer. ¿Está bien? Bien. Toca hacer rápido el monumento, presidente, porque nos pueden robar las armas. Han andado mucho tiempo después de 25 años, un cuarto de siglo. Había un debate sobre si era mejor decir 25 años, suena más joven que decir un cuarto de siglo. Pero lo que tenemos aquí es un acumulado de historia. No se dejan las ideas, se transforman, quizás. No se dejan las banderas, a veces cambian de color, quizás, a veces no. Se dejan las armas, que es diferente. Y en eso consiste un proceso de paz, en saber que el otro, el diferente, el que está al otro lado, al que se ha considerado el enemigo, tiene banderas, tiene ideas, y que solo se trata de dejar las armas y de respetar esas ideas y de respetar esas banderas. Cuando retrocedo un poco a través del internet, porque ahora lo permite, a las ideas del fundador del movimiento 19 de abril, Jaime Bateman, que aún su voz se puede escuchar por las redes, aún es escuchado además, tratando de proyectar lo que era el movimiento que él empezaba a construir y a desarrollar a partir de su propio sacrificio. Bateman decía: la paz, palabra que él se reinventó después de décadas de olvidada en Colombia, después de Guadalupe Salcedo, después de los guerrilleros liberales que dejaron sus armas para ser traicionados y asesinados. No se había vuelto a repetir la palabra paz hasta que Jaime Bateman la volvió a poner en el diccionario de la política colombiana y trató de darle un sentido, un contenido. Decía él: la paz no es más que justicia social. La paz no es más que los niños puedan ir sanos a la escuela. La paz no es más que los niños no mueran de hambre. La paz no es más que un buen salario, decía él, para el trabajador, para la trabajadora. La paz no es más que dignidad, o en el fondo la paz no es más que una democracia que se construye y se aplica todos los días, se concreta en las ilusiones de las gentes. Así anunció Jaime Bateman la palabra paz a través de algo que él convocó como el Gran Diálogo Nacional. Una apuesta que consideró entonces quizás ilusoria: pedirle al Estado contra el cual combatía, pedirle a todas las fuerzas de la sociedad, las amigas y las no amigas, que se pudieran encontrar en un sitio, en un lugar, en un tiempo de la historia, para acordar lo fundamental, diría Álvaro Gómez Hurtado después. Acordar lo fundamental era para Jaime Bateman que los niños pudieran comer, nutrirse y estudiar, y que la gente pudiera decidir y que no fueran muertos porque pensaran diferente. El proyecto democrático eran las ideas. Y ahora, cuando se hizo la paz sin él, cuando se dejaron las armas que él mismo empuñó, por las cuales combatió, con las cuales combatió, por sus ideas, por sus banderas, esas ideas de Jaime Bateman se plasmaron en palabras en la Ley de Leyes de Colombia. La gran hija del proceso de paz del M-19 con el Estado es la Constitución del 91. El Estado social de derecho,
la Constitución de los Derechos, allí está escrito que es un derecho no morirse de hambre, que es un derecho tener un pedazo de tierra, que es un derecho el poder desarrollar libremente la personalidad, que es un derecho la libertad, que es un derecho la democracia. La idea batemaniana, la idea del M-19 se volvió realidad cuando se dejaron las armas. Es decir, fue dejar las armas lo que permitió aplicar el ideario, el proyecto democrático. La constituyente fue el gran diálogo nacional que planteó Weizmann. La constituyente fue el sancocho nacional, esa costura difícil entre colores diferentes que al final generan un arco iris, una democracia multicolor, un anuncio, una nueva bandera del proyecto democrático en Colombia. Pero no fue sino firmada la Constitución para que los dos escenarios volvieran a gritar en la historia de Colombia. En estos 25 años, las fuerzas, los anhelos, las luchas, las resistencias de quienes queremos aplicar la Constitución escrita y el esfuerzo para destruirla, el esfuerzo para acabar el proyecto democrático, el esfuerzo para llevar a Colombia de nuevo a un país de privilegios eternos y hereditarios, a un país donde la fosa común es la que habla, a un país donde la política de la muerte es la que lidera a veces en el territorio nacional. Una lucha permanente de 25 años entre dos ideas, la idea de la democracia y la justicia social y la idea del atraso, la premodernidad, el feudalismo, la masacre. Aún hoy vivimos esa tensión. Y aún hoy, después de 25 años de la Constitución, entonces presidente de la República, tenemos una segunda oportunidad bajo la tierra, bajo los cielos. La oportunidad de hacer la paz definitiva. Y entonces estos fierros que bien hoy se pueden llamar fierros, así los llamábamos antes, hoy son literalmente fierros. Pueden decirnos cosas aún. Aplicar la Constitución del 91 es hoy el nombre de la paz. Cuando desde Bogotá Humana intentamos aplicarla y logramos que ningún niño muera de hambre en la ciudad de Bogotá, que el niño vaya sano a la escuela, que el derecho a la educación sea primero, que primero sea la niñez, que la dignidad y los derechos de la diversidad se expresen. No está volviendo ese viejo aire de las palabras de Weizmann a volverse realidad y concretarse en medio de estas piedras a través de la movilización popular, de la movilización ciudadana que hizo que esta ciudad progresista pudiera decirle no a los violentos, no a los guerreros, no a quienes querían condenar a Colombia a una guerra eterna. Pienso que se ha escrito un círculo histórico, desde la fundación del M-19 y las palabras de Bateman, como dicen aquí, pasando por una guerra, pasando por una dejación de armas, pasando por el asesinato del comandante Carlos Pizarro, pasando por hacer la Constitución, cuya presidencia estuvo en manos de Antonio Navarro, comandante del M-19, y fue fuerza mayoritaria elegida popularmente y libremente para hacer eso que hoy llamamos el Estado Social de Derecho, pasando por una resistencia en una época en donde se victimizó a millones de colombianos y logrando hoy una Bogotá un poco más humana, concretando ideas de antaño. ¿No estamos escribiendo entonces las nuevas palabras de la paz? Presidente, usted tiene un diálogo con los guerreros de ahora, que son más viejos que nosotros, que empuñaron las armas cuando nosotros éramos bebés, incluso no habíamos nacido.
que son herederos de viejas contradicciones de la premodernidad en Colombia, de las luchas por la tierra, de la desigualdad social que habita los campos de Colombia. Pero es la oportunidad también de dialogar con esa premodernidad que aún ancla en el feudalismo la tierra en Colombia, para sellar un nuevo acuerdo de paz que nosotros queremos ayudar a hacer. Con nuestra experiencia o con nuestros deseos o con nuestras ilusiones, el viejo eco de Bateman, el guerrillero, puede influenciar las nuevas perspectivas de la paz en Colombia. Esa paz que no se puede entender como una rendición. Esa paz que no es simplemente sino una dejación de armas, pero es complejamente un nuevo diálogo social, un nuevo diálogo nacional, la posibilidad de construir aún más las reformas democráticas que permitan que un niño o una niña en el futuro, hijos de un general de la policía, hijos de un senador de la República o hijos de un antiguo guerrillero, se puedan encontrar jugando en un parque, quizás a la lleva, quizás al fútbol, quizás a los nuevos deportes urbanos, escribiendo las nuevas páginas de la historia de Colombia. Creo que tenemos una oportunidad, la segunda. Aquella fue la primera. Dejó una constitución, nos dejó muertos, pero nos dejó una ilusión, tener un país democrático y justo. Ahora tenemos la segunda oportunidad. ¿Qué podrá surgir de allí si no es un país muchísimo más democrático y muchísimo más justo? Gracias, muy amables. ¡Viva el M-19! ¡Viva la paz! ¡Viva Bogotá humana!